Buen día, estimado estudiante de la Unidad Educativa a Distancia Centevad. Estamos siguiendo estos pasos. Primero recolectamos la información según las técnicas de investigación, la entrevista, la encuesta, la observación. Una vez que obtengo toda esa información, ¿qué hago con estos datos? ¿No es cierto? Hago un análisis y una interpretación. Y además, esos análisis, esa interpretación y los resultados que obtengo, yo los puedo representar mediante la tabla de frecuencias. Los términos para crear una tabla de frecuencia, debo conocer primero la palabra frecuencia. Entonces, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un determinado valor o variable, ¿sí? Durante la recolección de la muestra. ¿Qué es la distribución de frecuencias? En estadística se llama distribución de frecuencias a la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría. ¿Ya? Entonces, a través de que yo ya obtuve la información, se elabora una tabla que resume todo lo referente a los datos obtenidos. Tipos de frecuencia. La frecuencia absoluta. Pelado del timonel. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un determinado valor en nuestro estudio. Y se representa con la letra NI. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número de total de datos que se representa con la letra N. Para indicar sumamente esta suma se utiliza la letra griega sigma, que significa sumatoria total. De los siguientes planteamientos. ¿Sigo? Sí. Una tienda que vende artículos deportivos plantea realizar un estudio de cuánto gasta un ciclista de montaña en tener un buen estado de su bicicleta. Basándose en estas cifras, quieren explotar las posibilidades de ofrecer paquetes de repuestos más mantenimiento y de esta manera motivar a que los clientes compren más artículos. Una muestra de sus precios se indican a continuación. Con estos datos determina la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Voy a proceder a elaborar la tabla de frecuencias, primero realizando la marca de clase, es decir, los valores que se obtuvo. Tenemos que se obtuvo 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Ya? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato. Entonces, el dato número 15 se va a repetir. Si yo veo la tabla, me fijo y se repite 3 veces. El 16 se repite 8 veces. El 17, 6. El 18, 5. Y el 19, 3. Debo sumar todos los datos de la frecuencia absoluta y obtengo 25. ¿Sí? Este 25 es igual al número de datos que tengo. Si ustedes se dan cuenta, tengo 25 datos. ¿Sí? Entonces, he obtenido la frecuencia absoluta denotada con la simbología que ustedes observan, FII, ¿no es cierto? Ahora voy a determinar la frecuencia acumulada. Simplemente traslado la frecuencia absoluta 3, inicio con este dato, le copio 3 y sumo el dato posterior de la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces sumo, ya sumo 3 más 8 me va a dar 11,
Este sumo al posterior y me da 17. 17 más 5 me da 22. Y 22 más 3 me da 25. ¿Listo? He obtenido la frecuencia. Voy a obtener la frecuencia relativa denotada con la simbología HI. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Dividiendo la frecuencia absoluta, dividiendo, como les decía, la frecuencia absoluta para el número total de datos, que es 25. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, la frecuencia relativa sería dividiendo la frecuencia absoluta 3 para el total de datos, que es 25. Y esto es igual a 0,2. ¿Sí? Acá 8 para 25 es 0,32. 6 para 25 es 0,24. 5 dividido para 25 es a 0,2. Y 3 para 25 ya vimos que era 0,2. ¿Sí? Entonces, esa es la frecuencia relativa. La sumatoria de la frecuencia relativa tiene que darme 1. ¿Sí? Listo. Ahora voy a determinar el porcentaje. Entonces, el porcentaje de la frecuencia relativa solo es multiplicando por 100. Multiplico el 0,12 por 100. Tengo 12, 32, 24, 20, 12. Y sumando, como es porcentaje, tiene que darme el 100%. ¿Ya? Y la frecuencia acumulada obtengo trasladando el valor de la frecuencia relativa, ¿no es cierto? 12, y sumo el dato posterior de la frecuencia relativa, del porcentaje de la frecuencia relativa. Y 32 más 12, 44. 44 más 24, 68. 68 más 20, 88. Y 88, perdón, más 12, 100. ¿Sí? Y de esa forma he construido mi tabla